expropiación legal mediante la extinción de dominio y la aplicación de elevadas multas. La ley de extinción de dominio es buena siempre y cuando se aplique cuando un ciudadano haya sido encontrado culpable y solo cuando la persona haya sido oída y vencida en juicio, con una sentencia definitiva emitida por un juez competente, el juez de la causa. Te aclaro que el disponer de los bienes de una persona antes de que sea encontrada culpable, mediante la sentencia definitiva y firme de un juez de la causa, es atentar contra la propiedad privada de probables inocentes y en los hechos constituye una expropiación legal del Estado sobre los bienes de un ciudadano. Ojo, constituye una expropiación legal. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Primeramente, deseo aclarar que la presunción de inocencia quiere decir que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y no es al revés. Es decir, no porque alguien acuse a otra persona de algo, automáticamente ya es culpable. Si así fuera, sin pruebas, con tan solo un simple chisme, cualquier persona sería acusada de culpable y ya está. Sería tratada como culpable. Pero deseo aclarar enfáticamente que las leyes no establecen que la persona, por el simple acto de ser acusada, ya es culpable. Se deben presentar pruebas, y esta pretendida ley, como está la redacción en julio de 2019, está estableciendo una culpabilidad que puede dar lugar a un decomiso preventivo, lo que en los hechos es una expropiación legal de los bienes de un ciudadano, antes de que se desahoguen las pruebas, antes de saber si es o no culpable. Ahora bien, te aclararé que en algunos comentarios que he recibido en el canal me dicen que la extinción de dominio se aplica incluso en los Estados Unidos, y hacen mucho énfasis en ello, por parte del fisco de ese país. Aquí les aclararé que Estados Unidos tiene errores y fallas como todos los países que existen en este mundo. Todos los países tienen cosas buenas y cosas malas. Incluso en Estados Unidos también hay limosneros. A manera de ejemplo les diré que en Estados Unidos los ciudadanos no eligen a su presidente. El presidente de Estados Unidos es electo por voto de los colegios electorales y no de sus ciudadanos, lo que no es un ejemplo a seguir y es un error y una falla del sistema electoral de ese país, y no por ello se pretende copiarlo ni reproducirlo en México, porque sabemos que está mal. Y lo mismo pasa con la extinción de dominio por errores al pagar impuestos que no se aplica en México porque sabemos que está mal. No porque ellos lo hagan quiere decir que nosotros, como unos borregos, vamos a seguirlos. Ellos tienen sus fallas, la más grave que yo veo es en la elección de su presidente. Y lo mismo pasa con la extinción de dominio por errores al pagar impuestos en Estados Unidos. Es otro error y no es un ejemplo a seguir. Y así podría pasarme explicando horas sobre más ejemplos que no deben seguirse, como podrían ser los centros donde hay niños separados de sus papás y mamás, que no es un ejemplo a seguir, y otros más, pero no es el objeto de este video. Solo les aclaro que se debe copiar lo bueno y no lo malo. Una vez aclarado esto, les diré que la ley de extinción de dominio es fabulosa, es buena y debe aplicarse, y sí debe existir y sí se hace necesaria, y qué bueno que es de aplicación nacional. Lo único que debe corregirse, y que en la redacción actual a julio de 2019 está mal, es que solamente se podrá aplicar, que es lo ideal, que solamente se aplique cuando una persona, cuando un ciudadano haya sido encontrado culpable. Y aquí tú te preguntarás, ¿y cuándo se sabe si un acusado es inocente o culpable? Pues te diré que la respuesta es mediante un juicio. Cuando se presentan pruebas y se desahogan pruebas, un juez determinará con una sentencia firme
que alguien es culpable y no, o no. Si el acusado resulta culpable, fabuloso que se aplique la ley de extinción de dominio, y qué bueno que existe y qué bueno que la propusieron. Sí, pero si es encontrado inocente, no deberá aplicarse, y solamente cuando haya una sentencia definitiva. La actual ley adolece de eso. Esa es la falla, ese es el motivo de disenso, que no se espera a que exista una sentencia y ya quieren disponer de todos los bienes de alguna persona, empresa o grupo de personas. Recordemos que nadie debe hacerse justicia por su propia mano. Eso es un precepto en el derecho mexicano y es válido a nivel internacional. Nuestro sistema legal es un sistema de códigos de origen napoleónico. Recordemos, nadie debe hacerse justicia por su propia mano. Y si una ley no respeta la presunción de inocencia, se convierte en un instrumento de venganza. La existencia misma de la Constitución mexicana, que ya lleva más de un siglo, se hizo en el Congreso Constituyente en 1917 y el presidente del Constituyente fue el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, en 1917. En 2019 ya pasó un siglo y 2 años. Esto se propuso en esa Constitución el artículo 16, y esa Constitución es para regular la vida de la nación, ofrece garantías a los ciudadanos. Recordemos que el artículo 16 muy claramente nos dice, nadie puede ser molestado, ojo, en su persona, en su familia, en su domicilio, en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como está redactada la ley de extinción de dominio, le está dando unas facultades que contradicen las garantías establecidas en nuestra Constitución. No se puede disponer, no pueden molestar a una persona, sino por un mandamiento que funde y motive la causa. Cuando no sabemos si es culpable o inocente, no se está motivando una causa. Ahora bien, el querer disponer de tu casa, de tu carro, de tu cuenta de banco, de tus propiedades, antes de ser oído y vencido en juicio, va contra el artículo 16 constitucional, ya que de manera clara establece que ningún ciudadano puede ser molestado de esa manera. Aclaro que me parece buena la ley de extinción de dominio. Yo no apoyo que se cometan actos indebidos, eso lo dejo muy claro, sino que se debe aplicar cuando sea oído y vencido en juicio, como sentencia definitiva, es decir, siempre y cuando se corrijan las actuales fallas que presenta esa disposición propuesta en julio de 2019, que pueden ser, ojo, totalmente intencionales para justificar una expropiación legal o puede no serlo. Y así como está hoy redactada, abre la puerta a que los ejecutores de la misma ley, abre la puerta a que los ministerios públicos puedan, si así lo quieren, si así lo desean, a su capricho, disponer de los bienes de quien quieran. Pueden recibir, tal vez, la indicación de algún funcionario más alto, alguna llamada telefónica, y podrán disponer de los bienes de cualquier ciudadano mexicano, con una simple acusación que pueda ser válida o no. En cuanto se aclara si la acusación es verdadera o falsa, ya dispusieron de los bienes de un ciudadano que incomode, tal vez, a alguien, ya que en este caso no debe ser a criterio o a capricho de los MPs, que es bien sabido por todos, presentan en su mayoría en todo el país una alta tasa de manzanas podridas. Tal vez. Recordemos que la principal acusación contra las policías, puedan ser estatales, municipales o federales, es que algunos ciudadanos se quejan de que en algunos casos, que no son pocos, le siembran falsas pruebas. Y en este caso, si no se corrige la nueva ley, que aclaro, no respeta la presunción de inocencia, con el esquema
con la manera de funcionar como está redactada a julio de 2019, el Estado puede expropiar de manera legal, puede quitarle sus bienes a quien quiera con un simple pretexto o con una simple acusación o señalamiento que, aclaro, puede ser verdadero o puede ser falso. Les aclaro, no estoy en contra de esta ley, se debe aplicar cuando haya sido oído y vencido en juicio. Hoy en día, bastará con una sospecha para que un, tal vez mal funcionario, tal vez una mala manzana podrida, pueda apropiarse de los bienes de quien él quiera. Esta ley presenta 4 fallas. La primera es que da un poder divino a través del decomiso preventivo. Y si alguien es acusado, le pueden congelar su cuenta bancaria y ya no tendrá cómo pagarse un abogado que lo defienda. Te dejarán en estado de indefensión. Cuando sea culpable, oh, qué bueno, qué bien se hizo. Pero cuando sea inocente, ¿qué vamos a hacer? En México todo el mundo sabe que no puedes ir solo ante el Ministerio Público. Lo recomendable, lo aconsejable es que acudas con un abogado en compañía de un abogado. Y todos sabemos que los abogados no son baratos. Y no lo puede pagar el ciudadano común en México. Es decir, esto es así, no puedes ir solo porque corres el riesgo justificado de que te pueda tocar una manzana podrida y en lugar de que tú vayas a denunciar algo, a entablar alguna inconformidad por algo, te conviertas, el ciudadano que acude, en un acusado. Y con esta nueva ley, si te convierten en acusado, te quitarán todos tus bienes. Sea tu único auto, sea tu única casa, así sea de interés social, así sea con techo de lámina, así sea con techo de cartón, te la podrán quitar. O así sea también una gran cantidad de ellos, una lujosa mansión, lo que sea, pero es tu casa y es donde vives, te podrás quedar sin nada. Pueden ser pocos o muchos tus bienes. El pretexto de que el que nada debe nada teme, que es otro absurdo que he visto mucho en los comentarios que han dejado, el que nada debe nada teme. Eso es una tontería de tamaño colosal, un argumento engañabobos y una pretensión de justificación de inocencia. El que seas inocente no te garantiza nada porque la ley no está diseñada para que un inocente sea tal. Tú debes demostrar, debe haber un principio de presunción de inocencia y se debe demostrar la culpabilidad, pero el que seas inocente no te garantiza nada porque debe seguirse un procedimiento en el cual pueden tal vez, yo digo que tal vez puedan aparecer algunas falsas acusaciones, algunas falsas pruebas, algún error de dedo, algo puede salir mal. Y a como está diseñada la ley que aprobó en julio de 2019 la Cámara de Diputados, tal vez te pudiese tocar una manzana podrida y ocurra un decomiso de tus bienes, lo que es una expropiación legal. Seas inocente o no lo seas, con una simple acusación por un capricho de alguna manzana llamada Ministerio Público, se podrá disponer en ese acto, en ese momento, de tus bienes y de tu cuenta bancaria. Y luego, ¿cómo te defenderás? O luego, ¿cómo se reparará ese daño? ¿Es posible reparar un daño? Si te quitan una casa que tiene un valor sentimental, ¿el dinero bastará para reparar ese valor sentimental? O te cambian de residencia, tú estás muy feliz de vivir en esa calle, en esa cuadra, en esa colonia, y ahora pues ya te la quitaron, ahora te tienes que ir a otra colonia, a otra cuadra. Ahora, ¿te pagarán el valor comercial? ¿Habrá cuando es una indemnización, te pagarán un poco más allá del valor comercial? No sabemos porque no está establecido. Faltarían las leyes reglamentarias que aclaren sin lugar a dudas y acoten las facultades y las posibilidades. Que no se deje como está, que parece un icoservo. Te diré que esta ley de extinción de dominio es útil y necesaria, pero también nos engaña con una aparente buena intención. El que nada debe nada teme, mayor tontería no puede decirse. Nos engaña con una aparente buena intención, al decir a los 4 vientos que los malos
o los que cometen actos indebidos serán quienes sean llevados por los grandes y gigantescos actos indebidos y de gran impacto para la sociedad. La ley no está diseñada así, no nos dejemos engañar. En la práctica podrá expropiarse de manera preventiva o definitiva a cualquier ciudadano. Como está redactada la ley, no distingue entre uno u otro, un gran malo o alguien que puede ser acusado de que es malo. No se distingue actualmente. No nos dejemos engañar con los argumentos que dicen quien redactó la ley. Ellos hacen conferencias, dan a conocerlo y ellos hablan de bondades, pero en la redacción no existen tales bondades porque no hay un acotamiento, no hay una separación, no hay una verdadera identificación de quién es el verdadero culpable y quién es inocente. La presunción de inocencia debe ser sagrada. La justificación de que nadie, ante tales argumentos de que se va tal vez a castigar los mayores actos indebidos que tanto han lesionado a la economía y al país, a esa justificación ningún ciudadano decente, que sea patriótico, que quiera a México y a su país, se podría oponer. Y no podemos decir que no. Incluso la intención es buena, pero la manera como quieren aplicarla, el fondo y la forma, son diferentes. Como está redactada, como está escrita, es engañosa. En realidad, están restando y quitando garantías a la propiedad privada y abren la puerta a una expropiación legal de los bienes de cualquier ciudadano, incómodo o no. Recordemos que esta ley es buena siempre y cuando se aplique cuando un ciudadano haya sido encontrado culpable. He ahí la diferencia, solo que haya sido encontrado culpable, y solo cuando la persona haya sido oída y vencido en juicio con una sentencia definitiva. Te aclaro que el disponer de los bienes de una persona antes de que sea encontrada culpable mediante la sentencia definitiva y firme de un juez es atentar contra la propiedad privada de inocentes y es una expropiación legal a favor del Estado. Deseo aclararles que cuando un gobierno, también aquí voy a precisar, existe también otra cuestión que se está impulsando mucho en la Cámara de Diputados y que tal vez salga una ley que lo reglamente. Deseo aclararles que cuando un gobierno te cobra una multa muy alta, que es igual o superior o un porcentaje muy alto del valor de tu auto, del valor de tu casa, del valor de tu negocio, es otra manera de quitar garantías a la propiedad privada. Aclaro que no quiere decir que yo apoye que está bien cometer infracciones o violar sellos en una obra de construcción o en un negocio que ha sido clausurado, independientemente de la falta o el motivo, y de que éste sea verdadero o no, aclaro, ya que se puede dar el caso que no es aislado y no es poco común, más bien se da a la vista de todos y es la mayoría, por no decir, las manzanas podridas abundan en algunos lugares, precisamente cuando ponen sellos de clausura, sellos de suspensión, la mayoría son manzanas podridas. Tal vez la mayoría, probablemente. No puedo decir de manera directa lo que todo el mundo ya sabe. Pero no está bien cometer actos indebidos, eso lo aclaro, porque en algunos comentarios me dicen que yo estoy apoyando eso. No, yo no apoyo actos indebidos. Aquí lo que me preocupa es que se debe respetar el principio de que todo mundo debe ser oído y vencido en juicio. Ahora bien, una elevada multa que ya representa un porcentaje alto del valor sobre el que se aplica, si tú cometes una infracción de tránsito y te ponen una multa que ya es el equivalente a un determinado valor de tu vehículo, eso también es una expropiación legal. Cuando te ponen una multa en tu casa o en tu negocio, o te cierran tu negocio con un pretexto injustificado, te están privando de la manera de llevar el pan a tu casa. Si te cierran tu negocio, ¿cómo vas a comer? Si te ponen una multa tan alta que ostenta el valor de tu vehículo, te lo están quitando. También tu casa. Son formas disfrazadas de expropiación legal, una a través de la extinción de dominio y la otra a través de las elevadas multas. Te aclaro, estas elevadas multas
y tediosos procedimientos atentan contra la libertad y van contra la Constitución mexicana, que de manera muy clara en su artículo 5 nos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, a la industria, al comercio o al trabajo que le acomode, siendo lícitos. Aquí veamos que cuando una manzana podrida impone una multa tan alta como el valor del mismo negocio, o una infracción de tránsito o multa administrativa del valor de tu vehículo, o que por cortar una rama de un árbol te pongan una multa del valor o superior al valor de tu casa, predio, terreno o propiedad, te están quitando tu propiedad privada, tu medio de vida, están atentando contra las libertades de tu persona y contra el sustento de tu familia. Después de eso, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué auto vas a usar? ¿O cómo te ganarás el pan? Si te cerraron tu negocio, te quitaron tu carro o tu casa, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué auto usarás? ¿Y cómo te ganarás el pan? Si ese auto lo utilizabas para alguna actividad que te dejaba un ingreso, la vas a perder. A esto le llamo hacer cosas malas que aparentan ser buenas. Los argumentos de las multas son buenos y justificados. Nadie puede oponerse a tales argumentos, pero por su alto costo ya desvirtúan y ya no sirven para el objeto inicial. Te voy a poner un ejemplo. Es como si te pasas un alto y llega el elemento que te debe detener, te detiene porque te pasaste un alto y te dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale tu carro? Aquí está una multa por el valor de tu carro por pasarte un alto. O sea, no debe ser en exceso la pretendida justificación de sanción. Si se comete un acto indebido debe sancionarse, pero no debe ser en exceso. Es como cometes un delito menor y te dan cadena perpetua por una cuestión simple, por un error. No puede exagerarse el costo de una sanción. Las sanciones deben ser acordes y justificadas. Las elevadas multas no son justificadas y no son acordes con lo que se pretende. Y la ley de extinción de dominio, reitero, se debe aplicar solo con sentencia definitiva. Estamos frente a la expropiación legal de los bienes del ciudadano. Y para que esto no ocurra, las multas deben tener topes razonables y justificados, y la ley de extinción de dominio solo debe aplicarse cuando un juez lo haya determinado, como sentencia definitiva y firme en un juicio, donde el ciudadano fue oído y vencido, y no antes. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.